buenas tardes a todos. Gracias por estar acá presentes. Voy a dar comienzo a la 10ª clase del curso. Bueno, a ver. Genial. Bueno, los objetivos de la clase de hoy día son revisar, primero que nada, lo que son reglas, cláusulas when y listen. Esto justamente lo vimos en la clase número 4, si no me equivoco, y la idea, como ya les había comentado, es retomar ciertos contenidos que a través de una encuesta han dicho que son necesarios de revisión. Así que por eso vamos a retomar brevemente este bloque de contenido. Por otro lado, vamos a continuar estudiando lo que son los servicios HTTP, que lo comencé, di una introducción la clase pasada. Por supuesto, vamos a repasar brevemente y rápidamente lo que di la clase pasada. Bueno, por lo tanto, hoy vamos a ver eso, contexto de reglas, cómo estas les podemos incorporar las cláusulas listen y when para, digamos, la ejecución de las mismas. Más que nada cuando se quiere que una regla observe o esté atento a un cambio de valor en los atributos o el atributo de un modelo o experiencia. Por otro lado, vamos a repasar rápidamente lo que vimos del HTTP Request Response Cycle, ¿sí? Del ciclo de petición o consulta-respuesta. Vamos a ver la creación y configuración de endpoints HTTP. Vamos a hablar un poco sobre el formato de los datos, que tienen los mismos cuando se produce esta comunicación entre la aplicación y una página web, por ejemplo, o una API. Y vamos a hablar un poco de lo que es el JSON Mapping. Primero que nada vamos a hacer la revisión sobre reglas. Pero, ¿qué es una regla y cómo se define? Esta es una forma de agrupar sentencias de código a ejecutarse como reacción a diferentes eventos en la UI, ¿sí? Como habíamos visto, asociamos reglas a los eventos de presión de un botón, o al seleccionar un elemento de una lista o un selector, entre otras. La sintaxis de una regla dentro de un contexto de reglas es la siguiente, ¿sí? Ahí como las que coloco en pantalla. Siempre las reglas van a estar agrupadas en lo que se denominan contextos de reglas. No pueden andar solas por ahí en el editor, ¿sí? Ni tampoco dentro de módulos, ni ninguna estructura por el estilo. Siempre dentro de contextos de reglas. Entonces, de esta forma, uno define una regla con la palabra reservada rule, seguida el nombre de la regla, y a continuación uno puede incorporar, de acuerdo a la finalidad que uno necesita, una cláusula listen o una cláusula when, o ambas, ¿sí? Y entre llaves se coloca el cuerpo de la regla, ¿sí? El bloque de código que esta ejecutaría cuando se accione. Bueno, ¿qué eventos disparan la ejecución de una regla? Bueno, ya les había comentado recién, por ejemplo, lo que es presión de un botón, a través de esto lo definíamos a través de la palabra reservada decision dentro de una experiencia, y ahí, por ejemplo, colocábamos en action el contexto de regla seguido del nombre de la regla a ejecutar por dicho botón cuando sea presionado, o bien presionar un componente visual cualquiera, inclusive puede ser hasta una imagen, un label, un campo de texto, etc. Que esto, al crear la regla, nosotros debemos ir al builder y ahí presionando en el componente de interés, ¿sí? Ir a la parte de configuración de eventos y agregar la regla. O bien puede ser por la activación de un listen. Esto quiere decir que en dicha regla, a través de esa cláusula, uno le dice que esté atento a la variación de valores de un modelo en particular. Entonces no es necesario
asociar dicha regla a ningún componente visual de forma manual como en los casos anteriores. Bueno, vamos a ver acá lo que es cláusula listen de reglas. Esta permite configurar una regla para que se observe uno o más atributos de un modelo, experiencia, ¿no? Y se ejecute si alguno de sus valores cambia. Entonces, la sintaxis es la siguiente. Uno coloca rule, el nombre de la regla, y agrega entre el nombre de la regla y la primera llave la palabra reservada listen, y entre paréntesis uno tiene que colocar primero el atributo o los atributos de un modelo a observar, seguido de la palabra from, el nombre del modelo, seguido de la palabra as y el nombre de la variable. O sea, si tenemos un modelo persona, en as, o sea, el seguido de as, pondría as, por ejemplo, P, donde P es el nombre de un modelo de tipo persona, ¿sí? Y ese nombre P lo puedo usar dentro del bloque de código que define dicha regla. Ahora enseguida vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Ahí uno puede colocar un atributo o todos los que sean necesarios, y uno los va a listar como si fuese un arreglo, o sea, entre corchetes los va nombrando separados por comas. Si se quieren observar todos los atributos de un modelo, uno puede optar por escribir un asterisco. Ahora, también esto se puede combinar, o no, con una cláusula when. Esta permite agregar condiciones para la ejecución de la regla, de modo que las mismas serán evaluadas y dependiendo del resultado se ejecutará o no la regla, ¿no? Ahí tenemos la sintaxis de una regla con cláusula when. También uno comienza con rule, nombre de la regla, y ahí uno puede colocar when, o sea, la palabra reservada when, seguido de entre paréntesis una expresión booleana. Sí, puede uno incluir operadores como el AND o el OR, o sea, el doble ampersand o la doble barra vertical, ¿sí? Para añadir expresiones. Y seguido del bloque de código, ¿sí? Abriendo y cerrando llaves, ahí el bloque de código ejecutar por dicha regla. Sí, como dije, esta puede estar combinada con una cláusula when, listen. Veamos un ejemplo sencillo en la plataforma. Esta de acá. Acá me basé en uno de los ejemplos que había dado en una de las primeras clases, en definir una experiencia denominada main, que tiene los siguientes atributos: peso, altura y índice de masa corporal. Bueno, estos son de tipo double. Los atributos peso y altura están bindeados a componentes de tipo textfield, ¿sí? Para que el usuario ingrese un peso y en el otro ingrese una altura, ¿sí? Uno en kilogramos y en el otro en metros. Y por último, tenemos que el último atributo definido en esta experiencia está asociado a un label, ¿sí? Una etiqueta con la idea de que aparezca el resultado de computar el índice de masa corporal a través de los datos ingresados por el usuario. Bueno, ahora les voy a mostrar rápidamente acá en el Build UI cómo luce este layout. ¿Sí? Acá peso, altura, acá justamente el usuario va a ingresar sus datos. Acá agregué a través del palette un label a modo de título, y abajo de este título, que es índice de masa corporal, la abreviación, acá donde he cliqueado, en este label va a aparecer el resultado, o sea, de hacer el cálculo del índice de masa corporal a través de los datos ingresados.
Bien, ahora vamos a ver cómo se puede implementar esto. En vez de, por ejemplo, colocar un botón a través de un decision dentro de la experiencia, sí, asociarlo a ese botón, a asignarle una regla, vamos a directamente definir una regla con listen y when, que me van a permitir ejecutarla cuando se cumplan ciertas condiciones. Esta regla, definida dentro del contexto de reglas main context, va a ser lo siguiente. Esta la llamé first rule, coloqué una cláusula listen que dice lo siguiente, básicamente que observe todos los atributos, o podría haber listado peso y altura, por ejemplo, from main, que es el modelo o experiencia, así como la definí, as exp. O sea, exp es una variable, si es en este caso una experiencia, de tipo main. Entonces, esta regla va a estar atento a los cambios de valor que sufran los atributos de la experiencia. Ahora, quiero que se ejecute cuando, además, digamos, de que cambien de valor, cuando el peso y la altura sean distintos de null. ¿Sí? Porque si no, no tiene sentido hacer el cálculo. O pueden tener cierto valor y luego, por ejemplo, yo lo borro y ahí hay un cambio de valor, pero va a ser null y esto me tiraría una excepción. Ya que hay una división, aparecería una división por un valor nulo. Bueno, entonces esta regla, utilizando las cláusulas listen y when, me van a permitir calcular el índice de masa corporal. Este se definía como el peso sobre la altura al cuadrado. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver si esto funciona o no. Vamos a ver cómo funciona en realidad. A ver, vamos a darle save por las dudas. Vamos a ir a acá donde yo tengo la aplicación, en el viewer. La estoy buscando. Acá está. No, esta no. No, sí, era esta. Bueno, paciencia, ya se va a abrir. Bien. Bien. Bueno, ingresamos un valor de peso, supongamos 60, altura, supongamos 1,70. Y ahí automáticamente, al terminar de colocar ese número, me aparece el cálculo de índice de masa corporal. Me dice que es de 20,76. Bueno, a ver, podemos modificar alguno de estos. Borremos el 60 y ahora pongámosle 65. Al colocar 65, vemos que, ¿qué ocurre? Se vuelve a calcular, se ejecuta la regla porque ha habido un cambio de valor y me muestra el nuevo resultado. ¿Sí? También podría haber cambiado el de abajo, pongamos una persona ahora de 1,80 m, y también ahí se vuelve a cambiar. Bien, bueno, a través de este ejemplo entonces vimos cómo utilizar una regla con cláusulas when y listen. Bien, ahora vamos a volver a la presentación. Y vamos a comenzar con lo que empezamos la clase pasada, ¿sí? Los servicios HTTP. Entonces, bueno, habíamos hablado acerca de qué es un servicio HTTP y para qué sirve. Este es una forma de comunicarse. Tienen las dos entidades, por ejemplo, una aplicación y una API o una página web que ofrezca algún servicio.
bueno, esta comunicación que se produce entre estas dos entidades tiene cierta estructura, ¿sí? Y sigue cierto protocolo. Este es el protocolo HTTP, es el protocolo de transferencia de hipertextos, ¿sí? Que permite justamente eso, transmisión de información por la web. ¿Cómo funciona este protocolo? Bueno, tenemos ahí un usuario que tiene una aplicación y a través de la misma solicita una consulta o hace una consulta a una página web, ¿sí? Que la misma se encuentra en un servidor, y como resultado de esa consulta obtiene una respuesta por parte del mismo, ¿sí? Entonces tenemos dos partes, ¿sí? La parte, digamos, que hace la aplicación, que va a ser a través de la cual se hace la consulta, y tenemos el servidor, a través del cual vamos a obtener una respuesta. Bueno, habíamos hablado de la estructura que tenían una consulta y una respuesta, ¿sí? un request o response. Acá el request tenía 4 partes principales. Una es el URI, que es un identificador, que es la dirección HTTP del servicio a consumir. Este es el endpoint. Tenemos un método, ¿sí? Que le dice al servidor qué tipo de acción quiere realizar. Por ejemplo, obtener información, modificarla, agregar información, etc. Vamos a ver que hay ciertas palabras reservadas para realizar eso, así que ya lo vamos a ver. También tenemos un header con metadata sobre el request, o sea, información extra que se le agrega sobre la consulta que se está realizando, y un body, ¿sí? Datos que el cliente quiere enviar al servidor, por ejemplo. La estructura del response es esta de aquí. Uno tiene un status code, este es un número de 3 dígitos que tiene un significado único sobre la consulta que se realizó. Un header, también metadata sobre el response, asociada, por ejemplo, a formato, etc. Un body, datos que el servicio envía, que el servidor envía al cliente. Habíamos hablado que este historia, mente recibida, aceptada o interpretada, y si se encuentra fuera, por lo general está asociado a algún error. Habíamos visto algunos ejemplos comunes, por ejemplo, 201, que se ha creado un recurso, 202, que se ha aceptado la consulta realizada al servidor, 401, cuando uno no está autorizado para hacer esa consulta, o sea, que requiere cierta autenticación. El 404, cuando se solicita información, o sea, se solicita al servidor, se le realiza una consulta y esta no ha sido encontrada, por ejemplo. Bueno, habíamos visto desde dónde crear y configurar endpoints en la plataforma. Eso se encontraba en el panel derecho. En la sección de endpoints, ahí uno podía optar por añadir uno para utilizarlo dentro del código. Y bueno, vamos a hablar sobre un ejemplo. Este es un ejemplo que había sido abordado en uno de los webinars. Sí, en realidad esta es una versión como modificada. Pero bueno, también les había recordado que estaban esos recursos y que están buenos para aprender, no solamente sobre servicios HTTP, sino, por ejemplo, async o uso del builder, entre otras. Entonces, este ejemplo es una app para verificar si una dirección de email o sitios han sido hackeados o vulnerados. Sí, hay una página que se llama Hub IP Town,
donde uno puede ingresar, por ejemplo, su dirección de email y consultar si esta ha sido hackeada. Además, este sitio web ofrece una API, ¿sí?, con servicios que uno los puede utilizar justamente para desarrollar aplicaciones que hagan uso de este tipo bueno, de los servicios que ofrece la página web. Acá, por ejemplo, mostrar una captura de que ingresé mi cuenta y que esta no ha sido hackeada, por ejemplo. Y también les estuve hablando de una API. Esta es una API, significa Interfaz de Programación de Aplicaciones. Y también se definen de cierta forma, siguen ciertos protocolos, y se utiliza para desarrollar e integrar el software de las aplicaciones. Bueno, permite la comunicación entre productos y servicios, ¿sí? Esto simplifica el desarrollo de aplicaciones y permite ahorrar tiempo y dinero. ¿Sí? Con las APIs uno puede enriquecer su aplicación. Y las APIs web normalmente utilizan este protocolo HTTP. Y los mensajes, o sea, la transmisión de información se hace digamos, con datos en formato XML, por ejemplo, o JSON, comúnmente. Bueno, ¿qué ofrece la API de Hub IBM bueno, acá podemos, a ver, acá no lo había buscado la página, pero y si la busco, esta es la página, acá uno puede ingresar su dirección, y acá en API, Overview, tiene información sobre los servicios que ofrece y cómo utilizarlos, ¿sí? ¿Qué parámetros reciben? ¿Qué tipo de, por ejemplo, códigos de respuesta y su descripción puede uno obtener? Etcétera. Así como también estructuras de los modelos en formato JSON, entre otras. Bueno, vamos a ver acá, vamos a la presentación, y la idea es eso, desarrollar una app que haga uso de estos servicios de la API para acceder a las vulneraciones o hackeos de direcciones de email o de sitios. Bien, en particular me voy a enfocar en dos. Uno de ellos es para obtener todos los hackeos de una cuenta, de una dirección de email. Ahí podemos ver que usualmente se las coloca de esta forma, aparece lo que se denomina verbo al principio. Por ejemplo, hay get, que es para obtener información, o sea, hago la consulta a través de este endpoint para obtener información, y para ello le paso un parámetro. Entre paréntesis, ahí aparece, perdón, entre llaves, se coloca el parámetro, este se llama account, y a través de ese parámetro se le pasan las direcciones de email. Además, esta consulta requiere que uno le pase al servidor una API key, o sea, una clave de la API que, bueno, para ello uno debe registrarse y en este caso pagar por dicho servicio. Lamentablemente iba a abordar este ejemplo, pero bueno, en un momento esto no pedía esta clave, ahora sí, entonces he hecho la variante por un servicio en donde no es necesario este tipo de clave. ¿Sí? Este es el otro servicio. Esta permite obtener todos los hackeos, ¿sí?, de sitios. Y esto se hace a través del método get también, y no es necesario pasarle ningún parámetro.
o sea, en realidad podemos hacer un filtrado utilizando este parámetro, ¿sí? Que inicialmente este endpoint no necesita parámetros, pero si quiero filtrar la información de ahí, puedo implementar un parámetro, así que eso también lo podemos hacer. Bueno, además, esto tiene como resultado, o sea, el servidor me da como un modelo de datos denominado bridge, y que es me lo muestra en formato JSON, y además me describe este modelo, o sea, tiene un montón de atributos, me indica cómo se llaman, su tipo y una descripción, así como título, dominio, fecha. Esto lo podemos ver acá, a ver si podemos entrar acá. Este es el modelo Bridge. Como ven, tiene un montón de parámetros. Y obviamente uno puede hacer uso de los que uno está interesado, si no hace falta, por ejemplo, obtenerlos todos. Por ejemplo, podemos tener lo que es name, o title, o descripción y fecha, por ejemplo. Ahora vamos a volver acá. Bueno, una cuestión es que Matter permite asociar el resultado de una llamada a un servicio HTTP a un modelo de la aplicación, ¿sí? Porque yo les he dicho que, bueno, yo hago una consulta al servidor, ¿sí? A esta API, y obtengo como resultado, si esta consulta fue exitosa, un modelo de datos, ¿sí? Que tiene formato, en este caso, JSON. Entonces, bueno, a ver cómo hago entonces, cómo compatibilizo con los modelos de Matter, cómo hago para abordar esto en mi aplicación. Bueno, justamente a través de configurando endpoints en Matter, uno permite hacer un mapeo entre el modelo JSON, ¿sí? del servicio, ¿sí? que me da el servicio, y un modelo que uno tiene que definir previamente en Matter. Entonces, de esta forma, uno puede tranquilamente acceder a la información que me brinda el servicio y después manipularla en mi aplicación. Vamos a ver un ejemplo en la plataforma y vamos a ver el tema de la creación y configuración de un endpoint. Vamos a ver lo de obtener lo que son los hackeos o vulneraciones de un sitio, y también les voy a mostrar a continuación cómo hacerlo con una dirección de email, cómo sería, pero bueno, no vamos a poder. Les voy a mostrar que me aparece un error creo que era 401, de que no estoy autorizada para hacer la consulta, dado que no tengo la clave, no he pagado por la clave de la API. Pero bueno, de todas formas vamos a poder ver el funcionamiento. Sí, esto es lo que le acabo de decir. Y primero vamos a ver, antes de seguir, en qué consiste esta aplicación. Esperamos que se abra. Acá. Bueno, la idea es que tengo una primera experiencia denominada main, y dentro de la misma defino atributos. ¿Sí? Tengo uno que se llama email, que después en realidad va a terminar siendo, también uno puede colocar un sitio, ¿sí? Ahí tendría que haber modificado en todo caso el atributo, el nombre del atributo, pero bueno, no importa. Lo he asociado a un text field, ya que el usuario va a ser que ingrese, por ejemplo, su dirección de correo o un sitio para poder, a través de la ejecución de un botón, ¿sí? de decision, obtener todos los hackeos. ¿Sí? Por lo tanto,
si esto es exitoso, voy a obtener se me van a listar, ¿sí? A través de una lista, todos los datos asociados a dichas vulneraciones. En particular vamos a estar interesados, en vez de, de obtener toda esa cantidad de atributos que nos daba el modelo Bridge de formato JSON del API, vamos a seleccionar 3, que son el título, descripción y la fecha. Como sé que si yo llamo al servicio, voy a obtener como resultado un conjunto, ¿sí? Un arreglo de modelos, que son los hackeos o vulneraciones, voy a necesitar, bueno, que son en formato JSON, yo necesito, sé que Matter me da esta posibilidad de poder mapearlo, ¿sí? Dichos modelos a uno en Matter. Entonces necesito definir dicho modelo. Acá arriba, en Model Bridge, he definido tal modelo que lo vamos a utilizar para mapear. Sí, hay con título, descripción y fecha. Bueno, ahora sí nos vamos a la regla. Esta regla, al presionar el botón, se va a ejecutar el siguiente código. Sí, se va dentro de un try catch, por las dudas que surja alguna excepción. Voy a hacer un get data source del layout, o sea, de la pantalla. Luego voy a chequear que la dirección de email o sitio sea distinto de null, o sea distinto de un espacio, o digamos hay un espacio, lo que sea. Y por otro lado, en este punto lo que voy a hacer es llamar al servicio. Ahora vamos a ver de dónde sale esto y cómo construirlo para que así sea. Ya lo voy a explicar. Supongamos que a través de esta línea se va a acceder, uno va a llamar al servicio, se le va a pasar la cantidad de parámetros que éste requiere, y como resultado, ¿sí? Se va a producir ese mapeo, y voy a obtener una lista, ¿sí? Un arreglo de modelos bridge, que van a ser todas las vulneraciones. Entonces, ¿qué hago después? Bueno, si este arreglo tiene tamaño, o sea, tiene una cantidad de elementos mayor a 0, entonces en la lista de mi experiencia las voy a mostrar. Si no, voy a decir que dicho sitio o dirección de correo está libre de vulneraciones. ¿Sí? Acá también hice la verificación, que bueno, si no se cumplía esto del if, si el email o sitio sea distinto de null, etc., me dice que ingrese una dirección válida o sitio válido. Bueno, ahora vamos a ver de dónde, cómo hago para llamar a este servicio, qué es necesario, qué datos pasarle, etc., cómo construirlo. Entonces, para esto se hace a través de esta sección, entonces, endpoints, add new endpoint. ¿Sí? A ver si yo hago esto, me encuentro con esta ventana, donde debo colocarle, por ejemplo, nombre, y acá me encuentro con distintas secciones que debo rellenar. ¿Sí? Acá ya los tengo creados, pero vamos a la presentación, les voy a comentar brevemente y luego voy a acceder a estos que he creado, para que lo vean en vivo. Entonces, acá tengo lo siguiente. Es esa misma ventana en donde he empezado a colocar los datos. Ahí primero necesito colocarle un nombre al servicio, ¿sí? Al cual yo voy a tener, o sea, cómo lo voy a llamar para poder acceder a él en el modeler. Entonces en este caso le puse Bridges Endpoint. Bueno, luego me encuentro 4 menús para la configuración de las distintas partes del request y del response. La primera sección es el URL data. Allí debo colocar lo que se denomina el HTTP ver, que
ahí yo tengo que indicar qué es lo que quiero hacer, o sea, qué tipo de consulta quiero realizar. Por ejemplo, una para que el servicio me envíe información acerca de algún tema, por ejemplo, en este caso sobre las vulneraciones de alguna cuenta o sitio. Puedo, por ejemplo, hacerle de eliminar contenido que se encuentre en un servidor, o agregar información, o actualizarla parcialmente, entre otras. En este caso, lo que vamos a hacer es consultar información, que nos envíe información al respecto. Entonces esto se hace con el método get. Bueno, luego uno debe colocar la URI, ¿sí? Este identificador, que es la dirección HTTP del servicio. ¿Sí? Esto siempre se encuentra como información en las páginas. ¿Sí? A ver, les muestro acá. ¿Sí? Acá tengo. Ahora vamos a ver dónde se encuentra este en particular. Estaba por acá. Acá. Acá me dice que para poder acceder, este es el endpoint para poder acceder a las vulneraciones. ¿Sí? Y me dice qué tipo de consulta es. En este caso, get. Entonces, si uno hace copiar, pegar, uno acá, vamos acá, uno la coloca ahí en URI y listo. Lo que sí me dice, o sea, en Matter tengo que reemplazar los parámetros. Ahí el parámetro aparece con nombre account, pero en Matter me dice que tengo que agarrar y reemplazarlos por valores enteros, como 0, 1, 2, ¿sí? Si tiene un solo parámetro, tengo que colocarle el 0, si tiene 2, será 0, 1, y así sucesivamente. Por lo tanto, acá no puse, bueno, me habré olvidado la diapositiva, pero en vez de account, debo colocarle entre llaves un 0. Ah, no, acá estaba. Bien, esta no me había olvidado la diapositiva. Bien, ahí entonces lo que hice fue hacer el reemplazo. ¿Sí? Al principio apareció el account, pero bueno, Matter me dice que tengo que hacerlo con números enteros. Bueno, con respecto a los HTTP verbs más populares, son estos, digamos, el get, el patch, post, put, delete, ¿sí? Donde uno puede obtener información, actualizarla, crear, etc. Y eso te lo dice como información asociada al endpoint en la página web de la API. Bueno, ahora vamos a la segunda sección, que es la de headers. Acá se coloca metadata, o sea, asociada a la consulta y a la respuesta. Y principalmente es acerca del formato. Por ejemplo, acá lo que estoy agregando, bueno, los headers se muestran de la siguiente forma. Uno tiene una parte que es la clave, que es lo que primero aparece de este lado. En este caso es content type, que eso está también especificado en los tipos de header. Y como valor, application JSON. ¿Sí? Con esto me garantizo de que la información que le voy a pasar, por ejemplo, si llegó el caso que yo quiera agregar información o crear información en datos en un servidor, bueno, le estoy indicando qué tipo de formato va a tener. Y ahí tengo que añadir tanto header como sean necesarios. En este caso, en esta consulta, requería de tener una API key. Entonces debería añadirle un header, que ahí aparecía que tiene que tener este nombre. ¿Sí? Esto aparece justamente acá en la página. ¿Sí? Y como valor tiene que ser, bueno, me llegará una vez que uno la compra a la clave,
uno debe colocarla en esa sección de configuración. Agrega el valor, add, y con eso funcionaría. Pero bueno, en este caso les voy a mostrar que al no poner esto, este header, voy a obtener un error 401, ¿sí? Que es que no estoy autorizada para obtener dicha información. En fin. Bueno, ahí les había hablado del formato de datos, el JSON, que es JavaScript Object Notation, que tiene esta pinta. ¿Sí? Entre llaves, o sea, ahí tenemos una estructura de datos, entre llaves se colocan atributos, y estos atributos están formados por una clave y un valor. ¿Sí? Por ejemplo, como vemos acá, por ejemplo, crust, de valor original, de tipo string, o tenemos otra key, y se le ha asignado como un arreglo de valores, etc. Esto es para que tengan una idea. Y esto es con respecto al formato de datos, que en Matter hay dos tipos de... Esto con respecto al formato, ¿no? En los header uno puede colocar uno que se llama el content type, que es el que les indiqué, que yo agregué, y que por defecto tiene la application JSON. O sea, podría no haberlo puesto, pero bueno. También uno puede colocar application, esto de acá, que es para cuando uno envía está codificado a través de una URL, o por ejemplo multipart form data, que es cuando se quiere enviar por body media files, ¿sí? Archivos media. O por ejemplo está el otro accept, que tiene como valores soportados, o sea, si un servicio envía, o sea, ofrece datos no solamente en formato JSON, sino por ejemplo XML o lo que sea, Matter acepta valores, o sea, soportan únicamente en estos momentos JSON, así que debería indicarle que me pase el formato JSON. ¿Sí? Eso es información que va en los headers. Bueno, la otra sección es parameters, ¿sí? La parte de parámetros, y podemos hablar de dos tipos. Los parámetros que van en la petición y parámetros que van en la petición, pero en la parte del body. Si unos que en realidad son los parámetros que uno les pasa así como si fuese como si fuese una función, y los otros son que van en el cuerpo. Acá vamos a ver que me aparece lo siguiente: en Query String Parameters aparece una URI, que es la que indicamos en la sección URL Data, ¿sí? Donde aparecía el parámetro account, aparece el 0, como debería ser. Y acá lo que tengo que hacer es colocarle un nombre descriptivo del parámetro. En este caso le puedo poner, sé que le tengo que pasar una dirección, le puse account, pero podría haber sido cualquier otro nombre. Y le tengo que indicar el tipo, de qué tipo es ese dato. En particular, este es de tipo string. Eso también sale información que aparece en la página de la API. Y uno le da add y está listo. Parámetros, bueno, ahí se ha agregado justamente y aparece acá que en el parámetro 0, dicho parámetro se va a llamar account y es de tipo string. Bueno, también tenemos los request body parameters, que, bueno, esto es si yo deseo enviar información por body. Y uno, por ejemplo, uno debe colocar a lo mejor modelo, etc. Pero bueno, eso ahí nos estaríamos más complicando, vamos a lo sencillo. Bueno, después tenemos el response, tenemos el response type. ¿Qué tipo de respuesta voy a obtener? O sea, de acuerdo al tipo de consulta, voy a obtener que a lo mejor el servidor no me envía información, entonces voy a tener una empty response. Otra es que me envíe un modelo, otra es que me envíe un arreglo de modelos. ¿Sí? Entonces, ahí debo optar por alguna. En este caso, yo sé que voy a obtener un arreglo de vulneraciones, o sea,
un arreglo, un conjunto de modelos JSON de tipo bridge. Entonces, bueno, coloco eso. En response root uno coloca el path o camino al objeto de interés. Supongamos que el objeto que me devuelve el servicio, o sea, no estoy interesada en todo ese objeto, sino en un atributo o en un objeto, o en un subobjeto de dicho objeto que me devuelve. Entonces uno debería indicarle el camino. Bueno, luego tenemos el response model, que debería colocarle el nombre del modelo matter en el cual se mapea la respuesta del servicio. ¿Sí? En este caso habíamos definido un modelo bridge en el cual tenía 3 atributos. ¿Sí? Entonces lo vamos a mapear el JSON que me da el servicio, lo vamos a mapear a este modelo matter. Vamos a lo que es el response mapping, esto es importante, donde yo debo colocar nombre de los atributos del modelo matter, en este caso el primero era título, y tengo que colocarle el nombre del atributo, ¿sí?, del modelo JSON. En ese caso, el título estaba asociado al atributo title, ¿sí?, así tal cual como aparece. Entonces, dentro del modelo, JSON va a buscar el atributo title y me lo va a mapear al atributo título de mi modelo bridge en Matter. Y así sucesivamente, voy agregando, ¿sí? De vuelta ahí, nombre del atributo en el modelo Matter y el nombre del atributo en el modelo JSON. Y así voy mapeando. Ahí vemos que uno era, bueno, título con title, descripción, era el otro atributo que yo había definido, y lo mapeo con el atributo description en JSON, y fecha en Matter lo mapeo a bridge date de JSON. ¿Sí? Ahí, como vemos, solamente me estoy enfocando en alguno de los atributos del JSON. El resto van a ser ignorados. Si una vez que he configurado todo y le doy OK, de repente me va a aparecer que se ha creado este endpoint para ser utilizado y se va a llamar Bridges Endpoint. ¿Sí? Ahora les voy a mostrar rápidamente cómo luce esto acá. ¿Sí? Acá estaba el nombre, el verbo, el URI, que es el endpoint. Ahí el parámetro, que en este caso me lo indicaba como account, pero el Matter requiere ponerle números enteros, esto para repasarlo. Header, acá había agregado un header que decía, en realidad esto puedo eliminarlo, digamos, ya que está por defecto, que content type es para mostrarles igual. Content type, application JSON es el tipo el formato de datos que se van a manipular. Parámetros, de vuelta, teníamos, esta es la URI, y hemos indicado que el parámetro 0 se va a denominar account y es de tipo string. ¿Sí? Si tuviera más parámetros, debo ir agregándolos en orden de aparición. Request body parameters, en este caso no necesito. Response type. Voy a recibir un arreglo de modelos JSON, entonces le pongo array. No necesito colocarle un response root. Bridge es el modelo Matter, el cual va a hacer, cuyos atributos se van a mapear a los atributos del JSON, y acá hago el mapeo. Cada uno de los atributos de mi modelo Bridge los voy a asociar con el nombre de los atributos, sus equivalentes en el modelo JSON. Y eso sería todo. Ahora vamos a ver en esta línea. Acá lo que hago es llamar al servicio, ¿sí? Sé que el servicio me va a devolver un arreglo de modelos bridge, en este caso definir la variable bs, que es de ese tipo.
¿Cómo se llama al servicio, al endpoint? Bueno, uno coloca la palabra reservada service, seguido del nombre del endpoint, en este caso se llamaba bridges endpoint, ¿sí? Veamos acá, ¿sí? Que es la primera cosa que me hace que configure en el endpoint, seguido de la palabra call, ¿sí? Y entre paréntesis se coloca la cantidad de atributos, o sea, los atributos que requiere dicho servicio. En este caso era uno solo, era el parámetro account, y ahí le estoy pasando el string, ¿sí? Un sitio, una dirección. Bueno, ahí vamos a la presentación rápidamente. Esto es lo que les acabo de decir. Tenemos la asignación al modelo de respuesta, acceso al endpoint mediante el namespace service, nombre del endpoint, método call con los parámetros necesarios según el URI del API. Sí, ahí tengo la llamada de servicio mediante el método call, entonces, esto ya lo vamos a ver brevemente, pero les puedo mostrar, antes de ver de desbloquear esta línea de acá, y poder ver cómo lucen los datos, les quiero mostrar que si yo accedo ahora y coloco mi dirección de email, me va a saltar un error, una excepción, debido a que yo no tengo la clave, no estoy autorizado en error 401. A ver, quiero mostrar eso, cómo funciona. A ver, ¿dónde está? Yes. Vamos. Acá. Bien, acá voy a colocar mi dirección. Pongo get bridges y me aparece, hay un error, me dice que error 401. Bueno, y el error 401 está asociado a que no estoy autorizada. No sé por qué ahí no se colocó más información. Pero de acuerdo a esta diapositiva, y de acuerdo a todo esto está tabulado, lo que significa cada error, ahora veamos dónde estaba. Bueno, estaba por acá. Acá. Justamente que mi petición, o sea, mi consulta requiere de autenticación. Bueno, ahora les voy a mostrar qué ocurre con el otro servicio. Vamos acá. Esto lo vamos a comentar. Vamos a desbloquear este. También, este servicio, que lo llamé Bridges Site, me daba como resultado también las vulneraciones o hackeos, información, y puedo pasarle o no un parámetro. Si le paso un parámetro es para filtrar resultados. ¿Sí? En este caso se lo vamos a pasar. Acá les muestro. También todo sigue la misma estructura. La única diferencia es que ha cambiado el URI. ¿Sí? Tiene esta pinta, el URI. Acá en domain igual a se coloca el parámetro. Bueno, acá header no coloqué nada. QRString parameters. Ahí vemos el 0. Lo llamé site y es de tipo string. Request body parameters no tiene nada. Response type, de vuelta, voy a recibir un arreglo de modelos bridge, y acá hice el response mapping. ¿Sí? Perfecto.
ahora en esta línea, entonces llamo al servicio, service.nombre del endpoint, bridge site, seguido del método call, y aquí le estoy pasando lo que contiene este atributo, o sea, como parámetro. En vez de email le voy a pasar voy a escribir una dirección, un sitio, digo. Entonces vamos a ver. Vamos a darle save. Lo que sí, para mostrar, me olvidé de comentar, en el Build UI, para mostrar como listado, en forma de listado, modelos, utilicé templates. Sí, acá tengo el template, sí, con título, descripción y date, lo denominé temp. Por lo tanto, para poder observarlo, me voy a la lista, el componente lista, y debo bindear la lista con este template, y hacer el mapeo entre atributos de template y del modelo bridge. Bueno, ahora sí, vamos a ver cómo se ve esto. Perfecto, ahora entremos. Vamos a ponerle, por ejemplo, adobe.com. Get bridges. Y ahí me aparece una. Sí, con título, descripción y fecha. Pero bueno, podría obtener todas las almacenadas. Sí, para eso debería modificar acá el endpoint. Sí, podría tomar esto, vamos a darle, uy, no, ¿qué hice? Bueno. No encuentro el control Z. Vamos a hacerlo acá, pero bueno. He cambiado de computadora y... ¿Cómo? No. ¿Cómo? Perdón. ¿Me escuchas bien? ¿Me escuchas bien? No, ahora te escucho, a ver, decime. Command Z. Ah, perfecto. No, bueno, está. Ahí está. Bueno, vamos a hacerlo, casi me asusto. Vamos a borrar esto directamente. Y vamos a modificar acá bridge site. Lo que voy a hacer es borrar esto. Voy a parámetros. Esto lo voy a eliminar porque ya no va a recibir parámetros. Vamos a darle OK y ahora debería funcionar si es que no cometí ningún error. Ahora veamos. Estoy ingresando. Le he puesto en la pantalla. Bueno, vamos a poner una dirección aunque no va a tener sentido, pero bueno. Tendría que sacar la estructura de control. Bueno, acá las que obtendría, las está cargando, pues son varias. Son todas las vulneraciones que están almacenadas. A ver. Se está cargando. De ahí las muestra. ¿Sí? Título, descripción, fecha, y así sucesivamente hacia abajo. Sí, son bastantes. Sí. En fin, bueno, no se entiende nada de la información, pero bueno. La idea es mostrarles cómo funcionaba. Bueno, hay otros métodos útiles para cuando uno utiliza servicios HTTP. Por ejemplo, uno puede setear métodos
¿sí? O sea, colocando service, el nombre del endpoint, seguido de, por ejemplo, setBuddy, puedo pasarle un modelo, ¿sí? Que he definido previamente en mi aplicación, para que sea enviado como información, ya sea para crear un recurso, etcétera, en un servidor. También puedo setear un header colocando el valor de clave y el valor. Puedo removerlo, también setear fecha, digamos, con cierto formato, añadir media files, y para eso ahí también debería setear como header el correspondiente, digamos, para enviar formato media, ¿no? Etcétera. Bueno, como resumen, se estudiaron los servicios HTTP a través de un ejemplo, se recordó qué es una regla y cómo usar las cláusulas listen y when, esto que se vio en la clase 4. En fin, consultas o dudas, escucho, vamos a leer. Cualquier cosa, ya saben, pueden comunicarse con nosotros. Ya he recibido consultas, tengo pendientes, así que las voy a ir respondiendo a la brevedad. Pero bueno, ¿hay consultas? ¿Alguien tiene en estos momentos?